Hola, buenas noches a todos. Ahora nos toca presentar la lámina de Oseas. Esta es una historia de verdadero amor. Ya sé que les va a dar risa, pero verdaderamente es una historia de verdadero amor. A veces pensamos que el amor está lleno de pasión y arrojo y que solamente lo encontramos en las películas de Hollywood. Pues no. Ahora sí que esta lámina la vamos a empezar con, era un reino muy, muy lejano en donde había un rey muy mal que se llamaba Jeroboam II, ¿verdad, Tony? Así es. Entonces, de esa manera se les va a quedar como más grabado. La verdad es que no sabíamos cómo empezar esta lámina porque hay muchísimo que estudiar alrededor de este libro. Cada vez se nos va a complicar un poquito más, pero esperamos igual como en las clases pasadas que con estas láminas podamos entender un poquito mejor cómo le habla el Señor a Oseas y qué pasa con este profeta. Olvidamos que cada uno de nosotros tiene su propio diario. Yo siempre me gusta ponerles así como el contexto, cómo les gustaría verse y que se metan en esta historia. La verdad es que esto es una historia de amor y de traición, en donde es una historia trágica, pero con un final feliz. Entonces, yo muchas veces me he preguntado y lo he platicado con mi esposo, con mis hijos y con mis amigas, que yo perdonaría todo menos una traición, y esto me refiero a una infidelidad. Así es. Entonces, y aquí estamos hablando precisamente de una mujer infiel, de una mujer que, bueno, ahorita vamos a ir viendo en la historia, pero la verdad es que a mí me pegó durísimo porque dije, qué fuerte, ¿qué haríamos cada uno en una de estas situaciones? La Biblia narra, desde Génesis hasta Apocalipsis, la más maravillosa historia de amor, de un Dios soberano, de un Dios que lo perdona todo, de un Dios que está lleno de misericordia y que a lo largo de todas estas láminas que hemos estado estudiando, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel y cómo nosotros mismos vamos fallando. Y aún así, Él siempre nos da la oportunidad y usa a todos sus profetas y los manda a hablarnos de diferentes maneras. Y lo vamos a ir viendo en cada uno de los profetas, cómo nos habla de distintas maneras, cómo pasan cosas que igual nos parecen raras, pero que la verdad es que cuando terminamos de leer el libro lo entendemos. Entonces, si yo les dijera que todos nosotros somos Gomer, me dirían que estoy loca, pero la verdad es que todos hemos sido Gomer. Entonces, esta es una historia en donde cuando todos nos ponemos el saco y vemos a esta mujer que se prostituye y vemos esta mujer y vemos este pueblo de Israel que ha creído en otros dioses y que ha puesto otras situaciones delante de ellos y le ha adjudicado todas las bendiciones que el pueblo de Israel ha tenido a estos dioses, nos damos cuenta que nosotros hemos caído también en estas situaciones. Entonces, vamos a ir viendo lámina por lámina. Pónganse tanto en el papel de Oseas, que la verdad, mis respetos, me quito el sombrero, la verdad, y esperemos que con estas láminas podamos llegar a esa conclusión de saber todo lo que tenemos que aprender, todo lo que tenemos que perdonar y toda la misericordia que tenemos que tener, así como Dios la ha tenido con nosotros. Entonces, como les decía al principio, en un reino muy, muy lejano, hace muchos años, había un rey muy malo que se llamaba Jeroboam II y había un profeta que se llamaba Oseas. Y entonces Dios le dijo, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como prostitutas. Oseas obedeció y se casó con Gomer, la hija de Diblaim, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Entonces no van a creer lo que Oseas hizo por su esposa infiel y lo que esto revela el poder del amor verdadero. Entonces, aquí en la segunda lámina les estamos poniendo una línea de tiempo de los profetas mayores y menores. Esto es básicamente nada más como para que siempre les ponemos algo para que se den una idea de cómo fueron surgiendo las situaciones
Como ustedes ven, en las líneas naranjas están los profetas menores y los azules son los profetas mayores. Estaba yo platicando con Tony esta mañana que es importante saber, ahorita lo vamos a ver en la otra lámina, que los libros de la Biblia los estudiamos en orden temático, pero no en orden cronológico. Pero esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, si se ve, no sé si se alcanza a ver el cursor, o sea, se está aquí, está entre el 760 y el 730. Aquí no sé por qué dice AM, pero bueno, así la copié de internet, pero igual después la cambiamos. Es antes de Cristo. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos la división de Israel cuando se dividen los dos reinos. Aquí tenemos la dispersión de Efraín. Efraín es nombrado en el libro de Oseas como 30 y tantas veces, ¿eh? Entonces, y aquí está la dispersión de Judá. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que estos profetas que estaban aquí fueron los que hablaron antes de que ya ellos fueran exiliados a Siria, y todavía pasan unos años antes de que Judá fuera exiliado. Entonces, como ven, aquí tenemos a Abdías, a Joel, a Jonás. Aquí en este año tenemos a Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. Después vienen Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel, Daniel como profetas mayores. Aquí tenemos a Egeo, a Zacarías y a Malaquías. Antes de que le cambies, Mirna, que lo vamos a ver después, lo importante también de esta lámina es ver cómo, y nos lo comentaba Tony hace unas clases, en una época posterior se va a juntar Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿no, Tony? Sí, cuando estemos en el destierro de Judá a, a Babilonia, Exacto. ¿sí? Que ahí se Entonces juntan los tres, ¿no? se juntan los tres están trabajando al mismo tiempo en diferentes lugares. Bueno, entonces, básicamente, como les comentaba, esta historia de Oseas, Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta y como verán, Dios no se calla las cosas. Eso me llama mucho la atención. La semana pasada y la antepasada hablábamos de que estamos estudiando básicamente el corazón de Dios, cómo piensa Dios, y a mí me ha llamado muchísimo la atención esta parte de que no se calla las cosas, Él dice las cosas como son. Entonces, aquí no hay manera de que digamos, ay, no entendí. ¿Qué me querías decir con esto? No, no, pues nos los está diciendo así, con todas sus palabras, ¿no? Entonces, básicamente nos está diciendo, y durante todo el libro de Oseas, que ojalá lo puedan leer, es corto, no es muy largo, nos habla de la idolatría y de la infidelidad del pueblo de Israel y hace básicamente una metáfora alrededor de cómo el pueblo de Israel se está prostituyendo, cómo efectivamente em, el pueblo de Israel ha violado la alianza, abandonaron la fe de Dios, buscaron alianzas con otras naciones. Obviamente Dios está enojadísimo por la idolatría, por esta infidelidad, por este adulterio espiritual. Entonces, obviamente, pues manda a su profeta hablar con el pueblo por medio de todas estas imágenes. Y obviamente, imagínense el papel de Oseas en donde pues estamos hablando de un hombre santo, un profeta de Dios, y que de repente le diga que se case con con una mujer que no le va a ser fiel, con una mujer que pues no es del todo conveniente, ¿no? Obviamente. Y esta ilustración nos hace entender cómo nuestra idolatría y el desprecio por el Señor deben de hacer sentir a Dios. Cuando ponemos cualquier cosa por encima del Señor, lo hiere de la misma manera que la infidelidad hiere al cónyuge inocente en una relación adúltera. Entonces, así como la vez pasada que hablábamos de Nínive y todo esto, en donde les decíamos, ¿perdonarías a tu enemigo? Aquí también me gustaría preguntarles eso. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Cómo te sentirías y cómo te haría sentir eso? Inclusive, ¿cuántas veces hemos sido nosotros infieles? No tanto a nuestros hijos, sino a nuestras ideologías,
a nuestra parte espiritual cuando llegan nuestros amigos y nos empiezan a criticar, inclusive en nuestra propia casa, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos a hablar de esto en las siguientes láminas. Ay, perdón, no lo puedo cambiar. A ver, ahora sí, Tony. En esta lámina, donde pusieron ustedes lo que son los profetas menores, nos vamos a dar cuenta que es la cronología de los 12 profetas menores. Vamos a ver, a 12 están, cada quien tiene su libro en la Biblia, y si notan el tiempo en que existieron fue en el siglo noveno al octavo, pero quiero que vayan viendo que van hacia abajo. Nosotros estamos guiándonos a antes de Cristo y la numerología normalmente nos confunde porque va de arriba para abajo. Si yo me fijo en la lámina que está abajo donde dice fecha de los hechos del 845 al 430 antes de Cristo, estoy viendo que está disminuyendo el valor del número al cual nosotros nos queremos acercar, que es al cero. Cero antes de Cristo, cero después de Cristo, ¿sí? Cuando nace el Señor, inicia una nueva época y verdaderamente nos gozamos en ir viendo cómo encaja cada uno de los imperios. Tienen del lado izquierdo, en el siglo séptimo al octavo, perdón, noveno al octavo, Asiria tiene el poder. ¿Se recuerdan que acaban Mirna y Lupita hablar de Jonás? Ahí está todavía el reino dividido. Estamos hablando del reino del norte. Cuando estamos leyendo y viendo cada profeta, Oseas, Joel, Amós, eh, Abdías, Jonás y Miqueas, vamos a ver que Abdías y Miqueas son profetas que no hemos mencionado, que vamos a mencionar hasta la siguiente época de nuestro curso, que es en enero, y que al final vamos a darnos cuenta cómo el Señor está hablando poderosamente de cada una de las cosas que están sucediendo. En el reino dividido, nosotros nos estamos fijando en el reino del norte, ¿sí? Y estamos dándonos cuenta cómo, ahorita que dijo Mirna, que se menciona en el libro de Oseas mucho Efraín. Quiero que recuerden, por favor, que Efraín es el líder de las 12 tribus. Por eso el Señor se dirige a Efraín, pero como líder de las 12, ¿sí? De las 12 tribus, de las 10 tribus, perdón, de Israel, y las tribus del sur, que van a estar en el siglo séptimo, donde ya entra Babilonia, va a tener el poder. Eso va a ser 135 años después, donde el reino del sur, que es Judá, se va a prostituir exactamente como lo hizo el reino del norte, porque cuando entra Atalía, que en nuestra lectura que tuvimos esta semana, vimos cómo entra a reinar Judá y también cómo la matan prácticamente para que su nieto siga en el poder. Nos vamos a dar cuenta que ahora, que tampoco vamos a ver en esta ocasión a los profetas todavía, los profetas menores, y mucho menos a los mayores, están aún Habacuc y Sofonías. Y en el reino que ya va para el siglo sexto al quinto, está Persia, pero quiero que recuerden que nosotros cuando lleguemos a Persia va a ser los medo-persas, porque se van a reunir dos gobiernos, dos imperios, y cada uno de estos imperios va a tener su determinado poder, pero va a ser más débil que el otro. Eso lo vamos a ver nosotros con las imágenes de los sueños de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Y vamos a ver que cuando el reino está regresando, el reino de Judá regresa a Jerusalén, vamos a encontrarnos con los profetas menores de Ageo, Zacarías y Malaquías. Aparte, abajo tienen ustedes en qué fechas trabajó cada uno y también en qué citas bíblicas se encuentra, especialmente están textos bíblicos que se están comparando Oseas con Mateo y también Oseas con Romanos.
y con Primera de Corintios y Primera de Pedro. La verdad es que no me gustaría que se lo pierdan, es muy interesante lo que vamos a ir leyendo y pues espero que disfruten este profeta, es durísimo lo que el Señor le pide y sobre todo porque son peticiones que se están haciendo directamente a Oseas, indirectamente a nosotros. Gracias. Ok, entonces aquí tenemos a Oseas. Oseas es el primero de los 12 profetas menores de la Biblia hebrea, hijo de Beri. Estuvo activo en el siglo 8 antes de Cristo y su ministerio duró aproximadamente 50 años, desde el rey Jeroboam II hasta el rey Oseas. Fue uno de los primeros en poner por escrito sus profecías. Esto es importante. Oseas fue el profeta de la última oportunidad enviado a Israel, advirtiéndoles de lo que Dios se vería obligado a hacer si no se arrepentían y se volvían a él. El nombre Oseas significa salvación, el mismo nombre que Josué. Ambos nombres están relacionados con Yeshua, que significa salvar. Dios eligió a enseñar a toda nación una lección a través de la vida de Oseas y su esposa Gomer. El libro de Oseas es una trágica historia de amor con un final feliz. Oseas fue el profeta en el reino del norte de Israel antes de que éste cayó en el año 722 a.C. Su ministerio se extendió durante 40 años, bueno, más de 40 años. Fue contemporáneo de los profetas Amós, Isaías y Miqueas. En este libro, Dios le ordena a Oseas que se case con una mujer infiel, así que se casa con Gomer. Después de darle a Oseas 3 hijos, Gomer le es infiel y el matrimonio queda destruido. Sin embargo, al final, Oseas exhorta a Gomer a que se arrepienta y le ofrece perdón y restauración. Oseas usa esta experiencia con Gomer para ilustrar la experiencia de Dios con Israel. La primera mitad del libro de Oseas describe su matrimonio con Gomer, el nacimiento de sus hijos y la infidelidad de su esposa. La segunda mitad del libro extrae las lecciones de esta historia simbólica. Oseas advierte acerca del severo juicio que Israel recibirá por su infidelidad, por haberse entregado a otros dioses de la misma manera que Gomer había abandonado a Oseas para entregarse a otros hombres. Igual que Gomer, Israel recibirá perdón y restauración si el pueblo se volvía a Dios. Afortunadamente no somos Dios, porque si nosotros fuéramos Dios, ¿qué hubiéramos hecho con Gomer? La hubiéramos en aquellos entonces, la hubiéramos echado de cabeza. ¿Y qué hubiera pasado con Gomer? Pues la hubieran matado, como en aquellos entonces se usaba. Pero no, Oseas no hizo eso. Y aparte es importante saber que, como siempre les mencionamos, que Dios usa lo que no entendemos para moldear nuestra fe. Él usa el silencio y el desierto para hablarnos con un lenguaje diferente y usa el dolor profundo para cambiarlo en misericordia, en perdón y en salvación. A Oseas se le consideró un profeta de la fatalidad o la condenación, aunque bajo su mensaje apocalíptico se puede discernir una promesa de salvación. Al inicio del libro de Oseas 1:3, Dios ordena a este que tome por esposa a una prostituta y que tenga con ella hijos de la prostitución. Entonces ya iremos viendo en las láminas que al parecer eh, parece, ¿verdad, Tony? Que el primer hijo es de él, el segundo y el tercero no sabemos. Así es. Lo más seguro es que sí sean hijos de la prostitución, que no sean hijos de él, pero ahorita lo vamos a ir viendo. El principio de la palabra de Yahvé por medio de Oseas. Ve y toma una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahvé. Encontramos muchas respuestas a esta profecía de Oseas. Si continuamos leyendo este libro, podemos entender muy claramente que Dios está hablando de su pueblo, utilizando la figura retórica para comparar cómo se prostituyó el pueblo de Israel. Oseas se juntó con una mujer fornicaria llamada Gomer y con ella tuvo 3 hijos. Aquí les puse estas imágenes que me parecieron súper fuertes porque estamos hablando de que Gomer pues ya traía una vida ligera, ¿verdad? Y después se casa con Oseas y sigue con la vida ligera. Entonces, ¿qué habríamos hecho cualquiera de nosotros? ¿Qué hace Dios cuando siente toda esta infidelidad de parte nuestra?
¿qué haríamos nosotros y cómo le vamos a hacer para perdonar? Y cómo le vamos a hacer también para lo más importante que es darnos cuenta del amor tan grande que Dios nos tiene. Oseas profetizó durante los años de decadencia del reino del norte. Luego del reinado de Jeroboam II se presentaron tiempos difíciles en los cuales las revueltas, golpes militares y asesinatos de reyes eran episodios comunes, a tal punto que se cometieron 4 regicidios, acto de matar a un rey o reina, príncipe, heredero o regente, en un término de 15 años escasos. La anarquía cubrió al país, mientras que el pueblo era víctima de la inseguridad, el robo, la violencia y otros males. También es importante destacar que en el reino de Jeroboam ya estaban siendo nuevamente prósperos y la ciudad estaba increíble, no estaba como en los tiempos del rey Salomón, pero más o menos ahí se la iban llevando, ¿no? Y de repente, pues obviamente empiezan a adjudicar estas cosas buenas a otros dioses. Ante la gravedad de la situación, la corona pidió ayuda, como había sucedido en el pasado, a los grandes poderes imperiales de la región de Asiria y de Egipto. En Oseas 8:1 nos gustó esta frase que dice: pon la trompeta en tus labios, como un águila, el enemigo ataca la casa del Señor, porque han violado mi alianza y se han rebelado contra mi ley. Abandonaron su fe en Dios y buscaron alianzas con otras naciones. Y aquí también podemos ver que a Dios no se le escapa nada. ¿Ok? Aquí ya te toca, ¿verdad? El libro se atribuye al profeta Oseas, activo en Israel hacia el siglo VIII, como ya mencionó Mir. Según Oseas 1:1, Oseas ya habría comenzado su ministerio profético tiempo antes, bajo Jeroboam II. Es importante que recuerden las fechas, 787 al 747 a.C. En la lámina anterior que mencionaba AM, corrígeme Tony, a veces yo también he leído AM, es antes del Mesías también, ¿no? Sí, pero Ah, estamos acostumbrados más bien a que sea AC, exacto. Entonces, antes de Cristo. cuando vean una M, a veces es antes del Mesías, pero significa antes de Cristo. Y habría terminado durante el reinado de Ezequías de Judá. Las indicaciones del libro son demasiado vagas y generalmente como para poder establecer más detalles respecto de la vida del hombre real que escribió el texto. En la obra se hace referencia a algunos sucesos de la historia israelita de entonces: alianza con reyes extranjeros, tributo de Menahem del rey de Asiria, guerra Efraimita del año 735 a.C. y recurso a Egipto en tiempos del rey Oseas de Israel. Aquí les pusimos unas imágenes, tratamos siempre de buscarles imágenes que representen a las personas que estamos hablando. Aquí, si se fijan, dice Maniahem, pero no sé si se escriba Menahem o Maniahem, Tony, pero yo lo encontré como Manahem. Sí, es que muchas veces cambian en los textos bíblicos. Ok. Para que no se vayan a confundir, es una relación al mismo hombre que mencionamos aquí arriba. La que sigue, Mir, porfa. Dice, este caos social, político y económico llevó también a la degradación moral y religiosa a la que Oseas alude en forma permanente. La piedad judía se desvía de la verdad, llegando a adorar a un becerro de oro en lugar del Señor Yahvé. O sea, imagínense ustedes que ya era tal la situación que pues ya ahora sí estaban haciendo cosas tremendas, ¿no? Con estos becerros de oro de los que tanto hemos hablado. Dice, vicios que se apoyaban en la prosperidad económica de los años previos. Ante la tribulación presente, el profeta echa en cara a los judíos su impiedad pasada. Muchas personas tienen la concepción errónea de que no es una gran preocupación desviarse del Señor, pero la vida de Gómez revela
que es más desafiante de lo que ella jamás habría imaginado. Creemos erróneamente que podemos encontrar satisfacción en los deseos del corazón y del mundo. Al principio todo parece ir bien, pero no es así. Aquí me quiero detener un poquito porque una de las cosas que ya explicó Tony y explicó Mirna es que estamos haciendo una relación de que esta mujer, al ser una persona pecadora, está representando a este pueblo judío que es pecador. Entendamos esto. Es una historia en donde estamos hablando que esta mujer está representando al pueblo judío que peca. Y Gomer es esta persona que la trata perdón, Oseas es esta persona que trata de salvarla, que trata de perdonarla, que trata de redimirla, que trata de sacarla de todo lo que son los errores que está cometiendo. Entonces tenemos que entender que es una relación, que es una analogía entre lo que realmente el pueblo judío estaba haciendo con Dios. Estamos hablando de una pareja. Estamos hablando de Oseas y esta esposa prostituta que además no se equivoca una vez, se equivoca varias veces y Oseas la perdona varias veces. Pero estamos haciendo una relación de lo que es el pueblo judío con la relación con Dios y cómo Dios se preocupa porque el pueblo judío regrese a él. La que sigue, Mir. Fíjense bien, aquí pusimos una imagen de los diferentes tipos de ídolos, signos y cosas por el estilo. No queremos enfocarnos mucho en eso, pero es muy importante que vean estos 4 versículos que sacamos para ustedes. Oseas 1:2, y el Señor dijo, ve y toma para ti a una mujer de prostitución, porque la tierra se ha prostituido, apartándose del Señor. Este versículo introduce la metáfora de la prostitución espiritual, que se refiere a la adoración a otros dioses. ¿Sí me explico? Cuando hablamos de la prostitución de Gomer, estamos hablando de la prostitución del pueblo judío que se entrega a otros dioses, a otros ídolos, a otros becerros, a otras cosas, a joyas, a tentaciones, a placeres, a todo. Entonces, estamos haciendo una relación de que Gomer representa al pueblo judío y Oseas representa a Dios tratando de salvarlo de ese grupo de situaciones que a ella no le convienen. Entonces, tenemos que entender esta relación en paralelo para que entendamos por qué Dios nos está hablando de esta mujer y de lo que pasa con esta mujer. Entonces, por eso estamos manejando que es una metáfora, que es una prostitución espiritual de la que está hablando. En Oseas 4, 12, 14 se critica a Israel por su idolatría y adoración a otros dioses, especialmente en los altares de los cerros y en los postes de las encinas. En Oseas 11:2 se menciona cómo Israel llamó a Baal en lugar de seguir al Señor. En Oseas 2, 5, 13, Dios reprende a Israel por haber abandonado al Señor y haber seguido a otros dioses. Se mencionan las adoraciones de Baal y de Acera. La que sigue, misma, por favor. Aquí les pusimos estas imágenes. A mí me encanta cuando vamos buscando imágenes y Mirna consigue unas y yo consigo otras y luego conseguimos otras mejores, porque saben que es impactante ver cómo estas imágenes debieron de haber sido impresionantes. Imagínense el tamaño de estas imágenes, imagínense el tamaño del pueblo adorando a este becerro de oro. Lo mencionábamos hace algunas clases, no sé quién de ustedes lo escuchó. A mí me impresionó mucho en las Olimpiadas cómo se veía un becerro de oro atrás cuando estaba la inauguración de las Olimpiadas, y hay muchas cosas subliminales que hoy en día todavía existen y que no nos damos cuenta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque también hay muchos simbolismos alrededor nuestro y no nos damos cuenta que todo esto viene desde esta época. Dice, el texto tiene un mensaje trascendente. Así la familia de Oseas refleja la relación adúltera que Israel estaba teniendo con los dioses politeístas de la región que habitaba. La relación entre Oseas y Gomer simboliza la relación de Dios con el pueblo de Israel, lo que les mencionaba yo antes. Israel comenzó a atribuir los logros que eran hechos
de Dios a Baal y adorar a los dioses paganos. La idolatría e infidelidad de Israel eran vistas por el Señor como una especie de adulterio espiritual. Además, construyeron 2 becerros de oro en Betel, una clara violación al mandamiento divino contra las imágenes esculpidas. El Señor es el esposo de Israel y su atracción a ídolos era comparable al deseo, un adúltero. Su pueblo era tan infiel como una prostituta. Esto nos hace entender cómo nuestra idolatría y desprecio por el Señor deben hacer sentir a Dios. Cuando ponemos cualquier cosa por encima del Señor, lo hiere de la misma manera que la infidelidad hiere al cónyuge inocente en una relación adúltera. En otras palabras, queremos que entiendan que en esta relación de Oseas con la prostituta, estamos hablando de la relación de Dios con el pueblo judío y de todo lo que Dios siente con todo lo que el pueblo judío hace en contra de él. ¿Sí? Entonces, no es nada más una historia de por qué este hombre hizo esto, de por qué este hombre salva a esta mujer, de por qué le tiene paciencia, de por qué la ama, de por qué va por ella, porque pues Dios hoy en día sigue haciendo eso con nosotros. Entonces, es una relación directa con lo que hoy en día también nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos amar a Dios y de repente nos vamos con otros dioses. Y no estamos hablando nada más de dioses en relación a figuras o esfinges. Nos estamos yendo también al Dios del dinero, al Dios del poder, al Dios de la avaricia, al Dios de la codicia, al Dios de, pues, de muchas cosas, ¿no? Que hoy en día vivimos. La que sigue, Mir. Aquí vamos a hablar del famoso FODA que siempre hablamos y vamos a aterrizar un poquitito más en las características de este impresionante hombre Oseas que, como Mirna comentó hace rato, realmente Dios lo usó de una manera muy especial. Hay 14 capítulos en Oseas, son muy cortitos, pero cuando ustedes los oyen, más adelante lo vamos a explicar, están divididos muy claramente, lo que significa el mensaje que Dios nos quiere dejar con este profeta. Pero vamos a ver aquí las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada uno. Por favor, a todos los mujeres y hombres que estén viendo esta presentación, como siempre se los he pedido, pónganse por favor el saco de estas características de manera personal. ¿Tengo yo estas fortalezas? ¿Tengo yo estas debilidades? ¿Tengo yo estas oportunidades? ¿Hay estas amenazas o no hay estas amenazas en el medio donde yo vivo? Y empecemos con las fortalezas. En el caso de Oseas, tenía fidelidad a Dios. Oseas demostró una devoción a Dios y cumplió con su misión como profeta. Realmente ser fiel a Dios, híjole, es algo sumamente complicado. Pensémoslo así. Realmente ser fiel a Dios es una fortaleza única. ¿Somos realmente fieles a Dios? ¿No le fallamos? ¿Obedecemos lo que Él nos pide? ¿No nos salimos de sus caminos? Tenemos que hacer una reflexión en ese sentido. Amor y compasión. Destacó la misericordia y el amor de Dios hacia su pueblo. Visión profética. Oseas recibió visiones y revelaciones de Dios para guiar a Israel. Valentía. Oseas enfrentó la oposición y la crítica por parte de los líderes y el pueblo. En el caso de las debilidades, tuvo un matrimonio difícil. Nosotros a veces tenemos matrimonios difíciles. Hablando de nuestro 2024, pensemos cada uno de nosotros en nuestro matrimonio. ¿Cómo es nuestro matrimonio? ¿Es fácil o es difícil? En el caso de Oseas, se enfrentó desafíos en su matrimonio con Gomer, una mujer infiel. Dificultades para comunicarse y comunicar el mensaje. Oseas enfrentó resistencia y oposición al transmitir el mensaje de Dios. En muchas ocasiones nosotros queremos obedecer a Dios y transmitir los mensajes que Dios nos da y no nos es fácil. Nos cuesta trabajo y tenemos oposición, pero tenemos que hacer lo posible para hacerlo. Entonces también él tuvo esta resistencia y oposición al transmitir el mensaje de Dios. En otras palabras, en muchas ocasiones nosotros tenemos también estas mismas situaciones o estas mismas características y tenemos que tomar acciones, porque si Dios te está pidiendo que lo hagas,
lo tienes que hacer por fidelidad y obediencia a Dios, aunque sea difícil. Emociones intensas, aquí me quiero detener un poquito. Yo creo que una de las características principales que tenemos todos los seres humanos es que tenemos muchas emociones como el dolor, la tristeza, en fin. Aquí dice, Oseas experimentó emociones intensas como dolor, tristeza al ver la infidelidad de Israel. Cuando Dios veía la infidelidad de Israel, obviamente sufría y obviamente se sentía mal. Y Oseas está haciendo aquí una relación de cómo todos nosotros hacemos daño al Señor al no seguir con las cosas que Él nos pide por ser infieles, siguiendo imágenes, deseos, placeres y cosas que no es lo que Dios desea. Pero Dios es tan grande que nos perdona y nos permite regresar al buen camino si nosotros realmente nos arrepentimos y se lo pedimos. Limitaciones humanas. Yo creo que todos tenemos limitaciones humanas. O sea, es como ser humano tenía limitaciones y debilidades. Al ser humano, por ser humano más bien dicho, obviamente tenemos limitaciones humanas y él también las tenía. ¿Por qué lo pusimos como debilidades? Porque si creemos que a Oseas le fue fácil hacer lo que Dios le pidió, no le fue nada fácil. Yo creo que no hay amor más grande que perdonar. Yo creo que no hay amor más grande que perdonar una infidelidad. Yo creo que no hay amor más grande que tratar que esa persona que te hizo daño, como decimos coloquialmente, como cuenta Mirna de una narrativa muy linda, vuelva al redil, vuelva al camino correcto. Y a veces ni siquiera nos agradecen que estemos tratando de llevarlos al camino correcto, ¿no? O agradecemos que nos estén llevando al camino correcto. Entonces tenemos limitaciones humanas, sin embargo, pues Dios nos da a veces esa fortaleza. Hablemos de las oportunidades de Oseas. Llamado a la conversión. Oseas tuvo la oportunidad de llamar al arrepentimiento y a la conversión a Israel. No nada más a Gomer, a todo Israel. Entonces aquí empezamos a ver cómo se empieza a relacionar el asunto de esta prostituta con el arrepentimiento de todo este pueblo. O sea, realmente estaba siendo usado para que volvieran a los pies de Dios, para que se arrepintieran. Renovación espiritual. Oseas pudo promover una renovación espiritual en Israel. Restauración de la alianza. Oseas enfatizó la importancia de restaurar la alianza entre Dios y Israel. Testimonio para las generaciones futuras. Oseas dejó un legado que inspiraría, a futuras generaciones. Yo creo que no hay nada más padre o más lindo que cuando uno muera, alguien diga, esa persona dejó huella. Y yo creo que Oseas dejó huella por ser un profeta que hizo grandes cosas para su pueblo e hizo que mucha gente regresara a Dios. Ahora, de las amenazas, obviamente había idolatría y apostasía. La adoración a falsos dioses y la apostasía eran amenazas constantes en Israel. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Y a mí me llama mucho la atención que después de que empezamos con Adán, ¿se acuerdan? Y ahorita ya vamos en esto, en la situación de los profetas, es increíble cómo todo este pueblo se pervirtió, se perdió, se desbordó en adorar a otros dioses, a otras, ya no sé cómo llamarlo, porque de veras son tantas las cosas que leemos que decimos, ¿cómo teniendo a Dios tan cerca podían hacer esto? Pero pues realmente había mucha idolatría y apostasía y precisamente por eso decimos, pues sí, lo hacían antes, pero también lo hacemos hoy, ¿no? Aún habiendo estudiado hoy, también lo hacemos. O sea, así como lo hicieron antes, lo estamos haciendo hoy en el 2024. Injusticia y corrupción. Hoy en día también hay mucha injusticia y corrupción a nuestro alrededor. También tenemos que pensar en eso y lo tenemos que aterrizar a nuestros días. Oseas enfrentó la injusticia y la corrupción en la sociedad israelita. O sea que aparte de todo tenía una complejidad porque la gente no era justa. Y al haber corrupción, pues obviamente era muy fácil que la gente mala se saliera con la suya y que la gente buena no pudiera hacer lo que realmente tenía que hacer. Guerras y conflictos. Oseas vivió en un periodo de guerras y conflictos que afectaban a Israel. Rechazo y persecución. Oseas enfrentó el rechazo y la persecución por parte de los líderes y el pueblo. Entonces, aparte de todas estas características,
Oseas fue un hombre obediente, Oseas fue un hombre bueno. Y antes de pasar adelante, quiero leerles una frase que me gustó mucho que dice, el Espíritu de Dios inspiró a Oseas para ver su amor redentor hacia su pueblo en su propia vida. Oseas supo lo que era tener una esposa infiel que amó a otros hombres. De igual modo, Israel había sido una novia infiel a su esposo, el Dios viviente. El pueblo de Dios había ido en pos de otros dioses. Oseas finalmente volvió a comparar a su esposa infiel de la esclavitud a comprar, perdón, a su esposa infiel de la esclavitud y la hizo volver a su casa. Esto lo pueden encontrar en Oseas 2. Así el Espíritu de Dios también busca redimir a su pueblo de la esclavitud de la idolatría y restaurarlo a su casa de fe. De nuevo en Oseas vemos el poder del Espíritu Santo para usar dones sobrenaturales para preparar a su pueblo para tiempos específicos de guerra espiritual o ministerio. Oseas recibió una visión profética del amor de Dios por su pueblo, haciéndole clamar por el arrepentimiento y regreso de Israel con su Dios que le ama. La promesa de Dios a su pueblo infiel fue, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. El Espíritu de Dios nos llama a ser una esposa fiel para el Señor, que nos ama con amor eterno. La que sigue, Mir. Bueno, yo aquí quisiera leerles rápidamente Oseas 4, que son los cargos del Señor contra Israel, que va mucho con estas amenazas, pero me llamó también mucho la atención porque estamos hablando de 722 antes de Cristo. Entonces, quisiera que lo escucharan con atención y que me dijeran si qué les parece y cómo lo ven en el año 2024. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. ¿Le suena? Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es contra ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas, suben a las colinas para quemar incienso, bajo la sombra placentera de robles, álamos y trebintos. Por eso sus hijas se entregarán a la prostitución y sus nueras cometerán adulterio. Pero ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o en Betabén. No jures allí en el nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminen de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor.
Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará. Sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. Esto solamente se los quise leer porque estamos en la misma situación y como lo hemos comentado antes, estamos hablando del 722 antes de Cristo, más 2024, creo que es la misma historia y no podemos dejar de nombrar esta parte para ver que efectivamente seguimos haciendo lo mismo. Así es. Ok, el libro de Oseas en la Biblia hebrea describe la relación entre Dios y el pueblo de Israel a través de la historia de Oseas y su esposa Gomer, como ya lo mencionamos. En Oseas del 1 al 3, Dios le ordena a Oseas que se case con Gomer, pero ella le es infiel. El Señor usa este matrimonio como símbolo de la relación entre Israel y Dios, ya que Israel es infiel al Señor, que es el marido. En Oseas 4:6, del 4 al 6, el pueblo de Israel rechaza la verdad del Evangelio y comete pecado. Oseas llama a Israel a regresar al Señor. Estamos hablando de capítulos, ¿eh? En los capítulos del 7 al 14, el Señor pronuncia un castigo por los pecados de Israel, pero también expresa su misericordia y bondad. El Señor invita a Israel a arrepentirse y a volver a entrar en el convenio o en la buena relación con Dios, ¿no? El libro de Oseas termina con una advertencia, porque los caminos del Señor son rectos y los justos los seguirán, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Oseas 14:9. La que sigue, Mir. Aquí podemos ver el primer hijo de Jezreel, que quería decir Dios dispersa, Jezreel, perdón, significa Dios dispersa, Dios siembra. Dios advirtió a Israel que serían dispersados en los juicios venideros. La segunda hija se llamaba Lo Ruama, que significa sin misericordia. Ya no tendré misericordia de la casa de Israel para perdonarlos. El tercer hijo, Lo Ami, significa no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Todo esto lo pueden ver en Oseas 1, del 1 al 12. ¿Quieres mencionar algo más aquí, Mirna? No, no, Ok. no, no. La que sigue. Fíjense bien, aquí ya empiezan algunas cosas de reflexiones que es bien padre que las vayamos analizando, entendiendo y resumiendo, porque hay que hacer un análisis cuando leemos un libro como el de Oseas. Los cristianos se basan invariablemente en los libros proféticos para validar su declaración de que Jesús de Nazaret era el Mesías, el ungido, que conduciría a los israelitas a la prometida restauración. Cuando Mateo inicia su evangelio con la descripción de Jesús como un nuevo Moisés, incluye muchas alusiones a las historias de Egipto en el Éxodo. La historia de la huida de la familia a Egipto y su subsecuente regreso se valida con Oseas 11:1, cuando dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando de su pueblo. Está hablando del pueblo que perdió, el hijo que se perdió. Llama a su pueblo. Dios le habla a su pueblo. ¿Sí? Entonces, Dios está diciendo, yo te amo, te estoy buscando, quiero atraerte a mí. Queremos que entiendan que este es un libro hermoso en donde Dios le está hablando a su pueblo, le está dando la oportunidad de que se arrepienta, le está dando la oportunidad de que se redima, le está dando la oportunidad de que haya restauración, le está dando la oportunidad de que entienda que está cometiendo errores como a este hijo amado que sacó de Egipto. El hijo amado es su pueblo. Y El hijo. de hecho, Lupita, aquí en Oseas 11, que también está muy lindo, donde dice el amor del Señor de Israel y que es justo con lo que estás diciendo, que Ujú. dice, cuando Israel era niño, o sea, pensemos en alguno de nuestros hijos, ¿no? Que todos de alguna forma podemos tener algún problema con alguno de nuestros hijos. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos y cuánto nos duele cuando están pecando, cuando se están dirigiendo a otro camino?
cuando queremos como meterlos al redil y no lo hacen, y que sabemos de alguna manera que tenemos que reprenderlos y que tenemos que ponerles un límite y cuánto nos duele hacer eso. Y hasta que somos papás entendemos esta parte que dice, me duele más a mí que a ti, ¿no? Siempre decimos esa parte, ¿no? Pero cuando leemos esta parte de la Biblia en Oseas 11, es que se te salen las lágrimas, ¿no? Bueno, a mí. Entonces dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo amaba, más se alejaba de mí. ¿Le suena? O sea, Sí, ¿de claro. verdad le suena? Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello. Yo mismo me incliné para alimentarlo. O sea, díganme por favor si no se les salen las lágrimas, es que ya es así como no, no puede ser. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Siria. La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades, los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos, pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como a Zeboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No, no desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal. Fíjense, soy Dios. Así lo dice. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir, pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves, regresarán de Asiria temblando como palomas y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Digo, la Y verdad, lo lees, lo piensas como padre, lo piensas en un hijo y luego, digo, verdaderamente, sí es una historia de amor, Y, definitivamente. y además, como dice Mirna, o sea, tenemos que entender esta parte de la analogía que está transmitiendo Dios a través de este profeta Oseas, del gran amor que le tiene este hijo, del gran amor que le tiene este pueblo, del gran amor que te tiene a ti, del gran amor que tiene a la gente que se desvía de sus caminos cuando hay prostitución, cuando hay idolatría, cuando hay otro tipo de cosas. Y dice, por eso nos encantó y pusimos Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, te está buscando. Te está buscando para que tú regreses. Acuérdense que cada uno de los profetas son etapas diferentes de cómo Dios maneja las situaciones. Ya Tony nos lo ha explicado un poco y seguramente lo iremos viendo más adelante, porque no todos los profetas están como seas, ¿verdad, Tony? Va a llegar un momento en que algunos profetas obviamente son utilizados de una manera totalmente distinta, van a ser situaciones totalmente diferentes, pero en el caso de Oseas está hablando de un Dios que ama a su pueblo. Es que está dándole un mensaje directo a Israel. Están a punto de ser deportados y Dios en su misericordia está enviando a este profeta para darles la oportunidad de entender su amor por ellos, ¿no? Y lo rechazan, lo Así rechazan. es. Y como dice Tony, todavía les está dando chance, les está diciendo, ponte las pilas, o sea, puede haber consecuencias. Bueno, continúa. Dice, otra cita es aplicada cuando en Mateo Jesús fue interrogado por los fariseos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo 9:12. Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿A qué se refiere esto? Dios no busca a los que están bien, busca a los que estamos mal, a los que estamos enfermos, a los que nos hemos desviado. Nos busca a nosotros. Y yo no creo que haya nadie que diga, no, hombre, yo estoy perfectamente sano y a mí, pues no me falta nada y estoy perfectamente bien. No, Dios nos toca la puerta y de nosotros depende abrirla, ¿no?
como dicen por ahí en algún versículo. Dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto lo encuentran en Mateo 9, 12 al 13. En el Evangelio de Mateo, que lo comentó Tony en la lámina 2, las concordancias que hay entre algunos libros como Primera de Crónicas, como Mateo y otras. En el caso de Mateo, dice en el Evangelio de Mateo, Jesús está citando Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que ustedes están haciendo hoy al estar aquí escuchando esto es buscando el conocimiento de Dios. Y eso es maravilloso, porque hay gente que nunca lo busca, nunca estudia, nunca escudriña qué es lo que Dios quiso dejar en las Escrituras. La siguiente, sí. ¿Vas? Más tarde, los escritores cristianos extendieron la analogía de la iglesia. Cristo es el esposo, mientras que la iglesia es la novia. La compra de Gomer de vuelta como pecadora arrepentida fue utilizada para explicar el poder redentor del sacrificio de Cristo en la cruz. El historiador cristiano Eusebio dice que el emperador romano Constantino I, del 306 al 337 después de Cristo, cerró muchos templos de Venus en el siglo cuarto, Cuarto. pero que todavía existían en Fenicia y Baalbek. Aunque los cristianos estaban separados de Oseas por 800 años, sus metáforas de sexo e idolatría fueron transferidos ahora para denunciar el estilo de vida y el comportamiento en cuanto a inmoralidad sexual que se hallaba en las culturas paganas no cristianas. Y esto lo seguimos viendo aún ahora en diferentes lugares. ¿Cuál fue el mensaje del profeta Oseas? Uno de los mensajes centrales del libro de Oseas es que el Señor ama a su pueblo, incluso cuando no le es fiel, y Él misericordiosamente les ofrecerá la reconciliación. Aquí vemos una imagen de cómo se vendían las prostitutas en aquel entonces que no valían nada. Oseas es conmemorado por los judíos en el Tisha B'Av, días de la destrucción de los dos templos, y en el calendario de la Iglesia Ortodoxa Oriental, el 17 de octubre. Una tradición judía medieval dice que la tumba de Oseas está localizada en la ciudad de Safed, en Israel, aunque no hay evidencias que lo confirmen. Unas líneas de Oseas fueron citadas por Sir Winston Churchill cuando instó a la nación cristiana de Inglaterra a tener esperanzas durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos sembraron vientos y cosecharán tempestades. No tendrán campos que cegar, ni sacarán harina de sus espigas. Y si acaso llegan a sacarla, los extranjeros se la comerán. Oseas 8:7. Ay, vean estas imágenes, por favor. Es que están lindas. Si quieres mencionar estas. Es que, es que la verdad, o sea, piénsenlo en nosotros. O sea, digo, Dios, y se hacen muchas referencias a lo largo de la Biblia de cómo Dios nos restaura, cómo Jesús llega y nos habla, cómo Dios está esperando el hijo pródigo, cómo Dios rescata a esta prostituta que básicamente, como les mencioné anteriormente y lo hemos platicado en las láminas anteriores, de alguna forma todos hemos sido Gomer. Entonces, cuando Dios toca tu corazón, cuando tú te acercas a Dios y solamente tienes que entregarte con el corazón, o sea, no es necesario hacer otra cosa, solamente es decir, Jesús, yo te acepto en mi corazón y quiero que guíes mis pasos. Vemos estas láminas y verdaderamente vemos cómo nos restaura y si cada uno de nosotros contáramos nuestra historia y viéramos las cosas que nos han sucedido y este desierto por el que todos hemos pasado en algún momento, y cuando ya estás en Dios y te das cuenta todo lo que te hubieras ahorrado, verdaderamente dices, perdóname, Señor, debí de haber hecho caso antes de haberme partido la cara, perdón que lo diga de esa manera, pero de cómo nos hemos partido la cara durante tanto tiempo y cómo podemos ver el amor infinito de Dios. Si quieres leer estas. Sí, y otra de las cosas que
apoyando lo que dice Mirna, tenemos que entender, bueno, desde María Magdalena, ¿no? Exacto. Acuérdense cómo desde María Magdalena todo el mundo pues la quería matar, la quería apedrear y el primero que se acercó a María Magdalena fue él. O sea, aquí queremos hablar realmente del amor de Dios hacia los pecadores, del amor de Dios hacia la gente que ha caído, del amor de Dios hacia la gente que se ha equivocado. Y siempre lo hemos dicho, es igualmente malo la prostitución, que el robo, que la mentira, que el engaño, que la idolatría, que pónganle el nombre que quieran. Y nosotros somos los que cometemos el error de decir, no, es que su pecado es más grande. No, pecado es pecado. Y Dios conoce nuestro corazón. Dice, la esposa de Oseas es redimida. Está hablando de que el pueblo es redimido, de que el pueblo es perdonado, de que el pueblo es cargado, es chiqueado, es apapachado, es cuidado. A pesar de todo el daño que el pueblo le hizo a Dios, Dios abraza a su pueblo, lo perdona, lo acoge con las fotografías que aquí les pusimos. Dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. O sea, 6:6. Aquí me quiero detener un poquito. A veces leemos versículos, pero no los leemos. A veces cuando nos ponemos a hacer un PDF o presentación o una lámina, como le llama Mir, que le llama lámina, me encanta que dice, vamos a ver la lámina. Pues no es una, son como 22, pero al final de cuentas son un chorro de láminas. Pero estos PDFs o lámina, como le dice Mirna a estos PDFs, imagínense en 14 capítulos todo lo que no puede uno escribir de 14 capítulos o de 20 capítulos o de 50 capítulos. Pero lo más bonito de este profeta es que está hablando de un profeta del amor que Dios usa para demostrar, casi casi es una analogía de Dios con Oseas. No sé si me explico. Es una analogía de Dios con Oseas. Es como Oseas perdona a su mujer como Dios perdona a su pueblo. Entonces, cuando Dios aquí en Oseas 6:6 le dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. ¿Cuántos cristianos o no cristianos dicen, no, es que lo único que piden son sacrificios y yo no estoy dispuesto a hacer eso? No, lo que Dios pide es conocimiento de Dios, no holocaustos. Además, eso pasaba en el Antiguo Testamento, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Ya hablamos de la diferencia entre la ley y la gracia. Ya estamos en la época en donde Jesús llegó, rompió con todo eso. Ya no tenemos que hacer holocaustos para que Dios nos perdone, nos acepte, nos reciba, gracias a Jesús, que llegó para poder llegar directamente a Él. Y aquí lo dice, ya no quiero holocaustos. Lo único que quiero es amor, no sacrificios. Y digo, yo me quiero frenar un poquito en esto, porque muchos cristianos creen que el hecho de estarse, y cristianos y católicos y de muchas otras religiones, me flagelo, me lastimo, hago cosas para que todo el mundo vea que estoy sufriendo. No, no, Dios no quiere eso. Dios quiere una verdad en tu corazón, que realmente ames, que realmente le sirvas, que realmente hagas lo que Él te está pidiendo. Dice, la relación del pacto de Dios con su pueblo es comparable a la intimidad experimentada en el matrimonio, reforzando el tema del amor apasionado de Dios por su pueblo. Así como esa pareja puede tener un amor apasionado, Dios está apasionado por nosotros y está apasionado porque no nos perdamos y nos sigue dando tiempo. Y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hicimos estas láminas es que día con día Dios nos sigue dando tiempo a que nos arrepintamos hasta que llegue un momento que el reloj se detenga. Y eso es algo que nosotros queremos hacer mucha referencia. Nadie sabe cuándo se va a detener este reloj donde Dios dice, hasta aquí te di la oportunidad y tú no te arrepentiste. Dice Oseas 3. Oye, espera, espera. Antes de que vayas con Oseas 3, Mm. que no lo hemos mencionado. O sea, aparte, Gomer abandona a Oseas. O sea, esa parte no la hemos Ah, mencionado, sí, pero por segunda vez. lo abandona y fíjense, dice, digo,
muchas personas, todos tenemos la concepción errónea de que lo que mencionábamos hace ratito, de que no es una preocupación desviarse del Señor. Pero la historia de la vida de Gomer, después de que dejó la casa de Oseas, revela que es más desafiador de lo que ella jamás podría haber imaginado. Oseas hizo un llamado directo a sus hijos y dice, observemos la dolorosa partida de Gomer en Oseas 2:5, porque su madre ha cometido prostitución. Aquella que los concibió actuó vergonzosamente, pues dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces, casi como una película, podemos imaginar lo que sintió Oseas cuando la esposa se fue, qué pensaron los hijos cuando se fue. Y estamos viendo aquí el orgullo y la soberbia también, que muchas veces nos ha caracterizado, en donde decimos, no, no, Dios, no te necesito, yo tengo dinero, yo lo puedo hacer con mis propias fuerzas, yo estoy trabajando. No sé, voy a hacer mi meditación y voy a hacer las cosas que tengo que hacer y voy a salir por mi propio pie. Y entonces aquí también estamos viendo cómo esta mente astuta del enemigo puede convencer a las personas y puede convencernos de muchas maneras. Y una vez que el pecado nos agarra del pie. Y entonces, ¿cuántas veces no hemos pecado todos nosotros de este orgullo, de esta soberbia, de decir todo lo puedo con mis propias fuerzas? Y verdaderamente no es así. Y no nos damos cuenta que el que nos levantemos hoy en la mañana, aunque estemos cansados, aunque ya no queramos seguir adelante, aunque muchas veces el trabajo sea pesado, aunque tengamos muchas decisiones que tomar, que digas, es que no me quiero levantar hoy porque tengo muchas decisiones que tomar, no nos ponemos a pensar en lo verdaderamente importante. Es, Señor, gracias porque puedo respirar. Señor, gracias porque puedo ir al baño caminando. Señor, gracias por este cuerpo. Gracias por la salud. Gracias por mis hijos. Gracias por el alimento que no falta en mi hogar. Gracias porque cuidas nuestro entrar y nuestro salir. Gracias porque aún habiendo tantas guerras y tantos conflictos, podemos estar en paz, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos? Se lo adjudicamos al dinero, porque pues estoy trabajando y ya traje comida, porque estoy haciendo y entonces yo y otra vez yo. Y entonces olvidamos que gracias a Dios es por el que tenemos todas esas bendiciones. Y entonces en ese momento es donde nos volvemos Gomer. En ese momento estamos poniendo toda esta atención en las cosas mundanas y no estamos poniendo las cosas en manos de Dios y dándole gracias a Dios de todo lo que estamos teniendo. Y ahora sí ya, Oseas 3, por favor. A ver si me das chance, porque de que te emocionas. Oseas 3. Oseas Es que 3, no, tenía que decirlo porque lo sí, habíamos ya sé. dicho. O sea, después, imagínense, le pone el cuerno, se va con uno, con otro y le dice así como que, ay, tú no me das nada, ¿no? Y me voy a ir a buscar joyas y me voy a ir a buscar cosas lindas. Digo, cuando lean Oseas completo, pues ya se van a dar un poquito más de cuenta, pero sí era importante mencionar esta parte del orgullo y la soberbia y de repente termina verdaderamente en una situación tremenda, Gomer, en donde van a ver en Oseas 3 qué pasa. Bueno, pero además de eso, yo quiero referir a otra parte que lo leí hace un ratito, que sigue siendo Oseas 2. Dice, Oseas finalmente volvió a comprar a su esposa infiel de la esclavitud y la hizo volver a su casa. En otras palabras, la perdonó 2 veces. Fue por Ujú. ella. O sea, ¿Cuántas veces? no una, Sí, chicos. ¿cuántas veces ha ido Dios por nosotros? Volvemos a la analogía, por favor, volvemos a la analogía. Todos hemos cometido pecado, pero yo no creo que haya algo más hermoso que el perdón de alguien como Dios te ama para que regreses a Él las veces que sean necesarias, a pesar de todo lo que hayas dicho, hecho, actuado o no hayas hecho. Y ahora sí me voy a meter al 3 porque si no, no terminamos. Oseas 3. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa. O sea, como dijimos la clase pasada con Jonás. ¿Qué? ¿What? ¿En serio tengo que regresar? ¿Es en serio?
¿No? ¿Se acuerdan de Jonás que decía, de veras, quieres que yo vaya a salvar a todos estos cuates ninivitas que son unos asesinos? Imagínense este hombre que le dice, entonces el Señor me dijo, ve y llama otra vez a tu esposa, aun cuando ella cometió adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Ojo. Cuando hablamos de otros dioses, e insisto, por favor entendamos parte de lo que estamos tratando de transmitir. Los dioses no nada más son ídolos, no nada más son becerros. Los dioses puede ser un trabajo, los dioses puede ser mi físico, los dioses puede ser la soberbia de que yo tengo poder, los dioses puede ser un hijo, los dioses puede ser el dinero, los dioses puede ser lo que ustedes quieran. Cuando habla de volver a otros dioses es, ¿qué Dios te está alejando del verdadero Dios hoy en día en tu vida? ¿Qué te quita la atención de Dios? Porque está en primer lugar, antes que Dios. Dice, así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Híjole, yo creo que nadie haría esto. ¿Por qué? Porque se necesita un amor muy grande. Si te perdonaron una vez, dices, bueno, ok, pero yo creo que una segunda vez no te perdonan. Y él dijo, va, ok. La que sigue, sí. Fíjense esta imagen que me encanta y ya dejo hablar a Mirna. La No, esposa de no me Oseas, dejes hablar. no te dejo hablar. La esposa de Oseas es redimida. Por favor, esta la encontramos y me encantó la imagen y por eso la pusimos. Te llevaré al desierto y allí haré que vuelvas a enamorarte de mí. Esto tiene una doble connotación, ¿eh? Oseas 2:14. Fíjense bien. La parte linda es, ok, aquí estoy, te perdono, te abrazo, te cargo y vuelve conmigo. Y la otra es, ¿no entiendes? Te voy a llevar al desierto hasta que entiendas. Y te vas a caer hasta que entiendas. ¿Cuál es la que queremos tomar? ¿El camino de la derecha o el camino de la izquierda? Porque si lo entendemos por el camino de la derecha, Dios es muy amoroso y nos va a dar su mano y nos va a abrazar y nos va a apapachar, como en la lámina anterior que nos pasó Mirna, de que este hombre la abraza muy románticamente y todas esperamos que nos abracen así y nos carguen. Ni siquiera nos pueden cargar para empezar, ¿no? No nos pueden cargar, imagínate que nos cargaran así como la princesa de Java, ¿no? Pero y la otra es, te llevaré al desierto y allí haré que vuelvas a enamorarte de mí. Muchas veces cuando en la Biblia se habla del desierto, también habla de esa historia de consecuencias difíciles donde nosotros tenemos que aprender que nos hemos equivocado y Dios nos enseña que la regamos y nos hace pasar por un desierto espantoso hasta que entendemos que lo hicimos mal. En muchas ocasiones y muchas de las que estamos oyendo lo sabemos. ¿Cuántas veces no llegó esa persona, ese familiar, ese ser querido? Mira, hace esto, no te conviene esto, por favor, vale la pena. Y no te escuchan. No te escuchan hasta que Dios es misericordioso y de repente la gente entiende, dice, ah, sí, creo que la regué y entonces sí voy a tomar el camino correcto. Pero si te hubieras ahorrado ese camino, te hubieras ahorrado muchísimos problemas, pero no, a lo mejor te tardaste 10 años en entenderlo. Y los 10 años anteriores que no lo entendiste, tuviste que pasar por un desierto muy difícil. Nada más que ahora, si estás en el desierto, aunque estés sola, vas a estar con Dios o solo, vas a estar O con Dios. acuérdense, 40 años en el desierto. O 40 años cuando tenían que estar nada más 2 semanas, ¿no, Tony? ¿Cuántas semanas eran en el desierto? Creo que podían, Eran 11 días, en 11 días en llegaban. 11 días, ¿no? Podían haber llegado. Así es, en 11 días pudieron haber llegado. Y se echaron 40 años, pues el tiempo que tú quieras echarte en el ¿Cuánto te desierto, quieres ¿no? tardar? ¿Cuánto te quieres Ahora, tardar? perdón que te interrumpa, pero verdad, aquí aplica esta también, donde dice que termine el libro diciendo, el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, que es lo que mencionabas en una de esas láminas pasadas. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropezan los rebeldes. Oseas 14:9. Exacto. Bueno, en Oseas 2:14 al 15 dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor será como puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Y no olviden esto de Oseas 2:14, te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Nada más que hay dos maneras. Hay la manera fácil y hay la manera difícil. El desierto tiene muchas connotaciones. El desierto tiene la connotación también de estar a solas con Dios, arrepentirte, reconciliarte con Él, amarlo y tener todo el apapacho como cuando te derrumbas y Dios te toca y el Espíritu Santo te toca y hay un encuentro precioso. Pero también hay un desierto donde sufres, ¿no, Tony? Perdón, sí, es tiempo de purificación. Exacto. Sí, es un tiempo de purificación donde uno tiene que aprender, pero ¿cómo aprendes, no? ¿Aprendes por las buenas o aprendes por las malas? Pero también en esta parte, bueno, pues estamos hablando que lo hace con amor, ¿no? La que sigue, Mir. Reflexiones, estas me encantan. Nos vamos a tener que ir un poquito más rápido para que terminemos en tiempo. ¿Cuál es el contexto de Oseas? Ambientando el torno a la caída del reino del norte de Israel, el libro de Oseas denuncia la adoración a dioses distintos a Yahvé, el Dios de Israel, comparando metafóricamente el abandono de Yahvé por parte de Israel con una mujer infiel a su marido. ¿Se acuerdan cuando les hablaba yo del acordeón cuando uno hace exámenes? Después de que te lees todo el libro y que tienes que hacer un resumen para pasar el examen de historia, este casi casi es el resumen del acordeón para que no se les olvide. ¿Cuál fue la profecía del profeta Oseas? Es como si fuera un examen. Si mañana Tony les hace un examen, tienen que saber estas preguntas. Digo, contestar estas preguntas. Oseas también registró profecías acerca de la invasión de Asiria sobre Israel en el año 732 a.C. Y más allá de esto, Oseas incluyó las profecías de la invasión de Asiria sobre Israel 10 años más tarde, en el año 722 a.C., cuando los asirios destruyeron totalmente el reino de Israel. O sea, les estaba avisando, les estaba advirtiendo, tengan cuidado, porque los van a destruir, los van a sacar. ¿Cómo termina el libro de Oseas? El libro termina con una advertencia. ¿Hay alguien lo bastante sabio para entender esto? Lo que les leyó Mirna hace un rato. ¿Hay alguien con inteligencia para reconocerlo? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos los seguirán, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Oseas 14:9. En otras palabras, sí se necesita sabiduría para entender realmente e inteligencia lo que Dios nos quiere decir. Por eso yo creo que cuando uno le pide algo al Señor, hay que pedirle discernimiento y sabiduría para poder entender las cosas. Porque si le pedimos discernimiento y sabiduría, Dios nos da eso para poder entender mejor qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y te da el discernimiento para decir, no, no te vayas por ahí, creo que te estás equivocando. Basis. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti y no serás sacerdote para mí. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué nos enseña el libro de Oseas? Las lecciones de Oseas son promesas para el pueblo de Dios en nuestros días. Esta lección es acerca de la gracia. El amor de Oseas por su esposa errante es un modelo del amor que Dios tiene por nosotros. Así como Oseas amó y aceptó a Gomer con todas sus imperfecciones, de la misma manera Dios nos ama y nos acepta. Oseas es el profeta del amor de Dios. Su libro es un recordatorio de que el pecado es semejante a la infidelidad dentro del matrimonio. El que peca se aleja voluntariamente de Dios. Sin embargo, Él ha proporcionado perdón y reconciliación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Toda esta historia trata sobre una verdad. Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su único Hijo. Jesús fue quien pagó por su rescate y pagó mucho más de lo que alguien podría imaginar porque lo pagó con su vida Y y con la terminamos con una humanidad. frase muy hermosa que dice, Dios cuida de ti en el desierto. Aunque estés pasando por un desierto, sea la situación que sea, una enfermedad,
una situación de trabajo, una pérdida de un ser querido, eh, soledad, no sé, pongan el nombre que quieran a su desierto. Depresión, enfermedad, tristeza. Exacto, tristeza, abandono, como el que ustedes le pongan. Yo les invito a que donde dice Dios cuida de ti en el desierto, quiten la palabra desierto y pongan lo que realmente más les lastima y Dios va a estar con ustedes cuidándolo, ¿no? Y eso está en Oseas 13:5. Tony quería decir algo, levantó la mano, perdón. En la penúltima lámina que pusieron, realmente uno está pecando por decisión, ¿eh? El que peca se aleja voluntariamente de Dios. Sin embargo, Él ha proporcionado perdón y reconciliación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. No nos debemos olvidar que cuando pecamos estamos haciéndolo de manera voluntaria. Hay ocasiones en que sí cometemos el error inmediatamente volvemos para atrás, ¿no? Pero si insistes, si te quedas ahí, lo estás haciendo de manera voluntaria. Cuidado, por favor, mucho, mucho cuidado, porque la verdad es que no sabemos, las consecuencias pueden ser terribles. Estar en el desierto y no sabemos por cuánto tiempo por no querer salir de ahí. Gracias, Y, chicas, me encantó. y otra cosa, gracias, Tony. Y otra cosa que a mí me gustaría reforzar, por eso lo pusimos en un recuadro a propósito. A mí me encantó esta frase como última lámina de la presentación, por eso la pusimos así. Cuando dice Oseas 4:6, híjole, yo la pondría así como una de las más importantes de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le Así es. faltó conocimiento. Así es. A ver, olvídense todo lo que hemos dicho, de todas las 20 láminas que ya presentamos Mirna, Tony y yo. Si no tenemos conocimiento, ¿cómo vamos a saber hacia dónde mover? Nos da mucha flojera leer, nos da mucha flojera entender. Y la verdad es que a veces es tan fácil como ponerte un auricular, ir manejando y estar oyendo una predicación y no tenemos que hacer nada más que tener un poquito más de conocimiento. Si no tenemos las ganas de aprender un poco más en el tiempo que querramos, a la forma que querramos, ¿cómo vamos a poder entender todo lo que estamos haciendo? Miren, cuando nosotros decidimos empezar a hacer la situación de los profetas, que va muy de la mano con lo que Tony nos enseña en Panorama Histórico los jueves, es precisamente para que nos pongamos el traje de la persona que vivió en esta etapa de la Biblia, lo que conoció, lo que aprendió y cómo Dios lo usó. Y si se dan cuenta desde que empezamos toda esta serie, son seres humanos igual que nosotros, no son perfectos. Sí, Sí, Tony. Tony. En Deuteronomio 29:29, y se fijan que siempre regresamos al principio, em, dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de esta instrucción. Tenemos que obedecer las condiciones de la ley, de esta instrucción. Y es muy, muy difícil muchas veces dentro de casa poder hablar directamente con nuestros hijos o nuestra esposa o esposo, o no nos entienden o no nos quieren entender, ¿sí? Sí sé que en el Nuevo Testamento también dice, porque le fue así a Jesús, que nadie es profeta en su propia casa, En ¿no? su casa. ¿Sí? Entonces, oremos mucho por el corazón nuestro principalmente y de a los que les queremos compartir, por favor. ¿Dudas, Y preguntas? ¿Nadie? ¿Tienen puros microfonitos apagados? No, gracias por la exposición, estuvo muy interesante y sí me hizo reflexionar mucho porque me doy cuenta yo en lo personal que sí, realmente la infidelidad no es nada más de como Gómez.
apartarnos, ¿no? Sino del día a día estar al pendiente de no hacer dioses ajenos a o bajar del trono a Dios, ¿no? Porque es bien fácil así, enfocarnos en otras cosas y olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros día a día, ¿no? Entonces a mí me queda Así es. claro que si tenemos, bueno, yo tengo que estar muy al pendiente de eso, ¿no? De no, de fijarme bien en no hacer ídolos para que Exacto. parte de nosotros. Exacto, y Gracias. si y si me permites reforzar, eso es algo que yo personalmente aprendí. Yo siempre pensaba que cuando se hablaba de ídolos, se hablaba de imágenes, ¿no? Sobre todo porque venimos muchos de familias que se acostumbraba mucho pedirle a los santos, etcétera. No, no, no. El ídolo puede ser el dinero, el ídolo puede ser la vanidad, el ídolo puede ser un auto, el ídolo puede ser un trabajo, el ídolo puede ser un hijo. O sea, el ídolo puede ser muchas cosas. No, el ídolo es un marido o una esposa, ¿eh? A veces ponemos siempre primero al esposo o a la esposa antes que Dios o a los hijos antes que Dios y no. Acuérdense que incluso en la iglesia nos ha enseñado nuestro pastor, primero es Dios, luego es tu pareja y luego son tus hijos. Te guste o no te guste, ese es el orden. Siempre es Dios, luego es tu pareja y luego son tus hijos. Así es. Entonces, esos ídolos son muchas cosas, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, ahorita en el grupo de WhatsApp les voy a mandar y también lo vamos a subir a Facebook. Les voy a mandar una imagen, más bien un pequeño videíto de 1 minuto, en donde está captada la inauguración de Juegos Olímpicos o los Exacto. Juegos de Commonwealth en Inglaterra, en donde está precisamente Baal dentro de De la la imagen. inauguración y una atleta que está representando a Astarte, ¿sí? O Astoret. Entonces, no hemos cambiado. Eso fue No, en 2022 después de Cristo y no hemos cambiado. En los Olímpicos de este año sucedió casi lo mismo. Estuvo presente Baal y Astoret. Entonces, la verdad es que qué paciencia ha tenido Dios. Dios los bendiga también a ustedes. Pues nos despedimos, al menos que tengan otra pregunta para Mirna y para Lupita. pues gracias por estar aquí, chicas. La verdad es que les agradecemos mucho su fidelidad, que siempre están aquí escuchándonos. Esperemos que sea de mucha bendición y que este pequeño resumen nos ayude a entender varias cosas, porque cuando empezamos a leer los primeros libros y los profetas y vemos, al principio empezamos a leer como cosas tan raras y nos vamos entrando en cada libro y vamos escudriñando la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta qué tontos hemos sido a lo largo de todos estos años y todo lo mucho que tenemos que aprender todavía. Así es. Y muchas gracias por estar siempre presentes y vuelvan a recordar cuando vean la presentación nuevamente que Dios de veras es súper, súper amoroso. Así es. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, que descansen, buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias, hermosas. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Bye.